Buenos días a todos los aspirantes de nuevo ingreso 2021 para la Universidad de El Salvador. En esta mañana, bueno, de antemano, mi nombre es Douglas Alberto Martínez Martel. Yo soy el tutor del grupo de la materia de lenguaje y literatura. Espero que todos se encuentren muy bien y además espero que sus familias también. Y pues de cuidado y de precaución ante la emergencia que estamos viviendo. En esta mañana, pues, vamos a tener una charla, una conversación acerca de un tema muy interesante que es sobre la teoría de la literatura y función poética. Nos vamos a enfocar en esa parte de la función poética. Um, Ustedes se preguntarán, pues, qué es la teoría de la literatura? O más bien, o la función poética. Yo al escuchar esas palabras, teoría de literatura, perdón, se me viene a la mente algo como matemáticas, por el solo hecho de tener la palabra teoría. Pero es bien interesante porque en este caso vamos a conocer cómo esta teoría de la literatura pues se desglosa, ¿verdad? Para empezar, eh, vamos a ver vamos a enfocarnos en la parte de la función poética. ¿Qué es la función poética? ¿Verdad? En este caso, la función poética es el término con el que el lingüística Román Jacobson designó en 1959 en el contexto de su explicación de cuáles son los factores involucrados en la comunicación verbal, la cualidad que tienen aquellos mensajes lingüísticos cuando se orientan de forma relevante, pero no única, hacia su propia forma. Y en este sentido, la función poética sería la función característica de la lengua literaria, en la que el factor dominante es la propia forma del mensaje. Parte de la teoría de la literatura, según Jacobson, consiste en ¿cómo se llama? En una forma de escribir en la cual se violenta organizadamente el ordinario. La literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario. En este caso, Jacobson, vamos a decirlo como que glosó que la literatura tiene 6 componentes muy importantes. En este caso son, por ejemplo, la la función estética, la función referencial, la función emotiva, la función conativa, la función fáctica, la función metalingüística y la función poética, en la cual como repito, nos vamos a enfocar en esta parte. Otra parte o algo fundamental en la función poética es que no puede estudiarse fuera de los problemas generales del lenguaje. Y por otra parte, la indagación del lenguaje requiere una consideración global de su función poética. No es la única función del arte verbal, sino solo su función dominante, y destaca la dicotomía fundamental de signos y objetos. De ahí que al estudiar la función poética, la lingüística no puede limitarse al campo de la poesía. También algo que menciona él es de que en la función poética el mensaje va directo, o sea, no puedes tú venir y querer cambiar una palabra o alguna frase y hacer ese cambio, vas a transmitir el mismo mensaje. Es totalmente falso. En ese caso, si tú cambias una palabra en el mensaje, esto te va a llevar a un camino totalmente diferente. Aunque en otras ramas, como más adelante lo vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando, esta característica no es tan significativa, vamos a decirlo, como en la parte de la literatura, ya sea en la parte de poema, en la parte de cómo se transmite, hace la transmisión del mensaje hacia las otras personas. Eh, Aquí, como le estaba mencionando, aquí están las funciones del lenguaje, o como le digo, cómo se ha desglosado la teoría del lenguaje, ¿verdad? Digamos que para quienes piensan que la literatura puede definirse solo a base de ese empleo especial del lenguaje, tendrá que considerarse el hecho de que aparecerán más metáforas en la retrotransmisión de un partido de fútbol, por ejemplo, de un partido de fútbol, que en una novela vamos a decirlo, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Entonces, la forma en que tú vas a comunicar el mensaje de lo que tú estás observando, lo que tú quieres dar a conocer, en la forma en que se hace vamos a decirlo, con el lenguaje que se va a utilizar es totalmente diferente a si tú quieres dar un mensaje de un tema o una rama totalmente diferente. Es por eso que ustedes han escuchado
decir un lenguaje técnico, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, un ingeniero, que él tratar de tener comunicar un mensaje con otro ingeniero. Ellos ocupan vamos a decirlo, unas oraciones, unas palabras, unos sinónimos totalmente diferentes a los que nosotros utilizamos en una conversación normal, en nuestro diario vivir. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración, y por eso es que tenemos estas funciones del lenguaje. Por ejemplo, que la función referencial se refiere al contexto del mensaje, la función referencial, el emisor, la función poética mensaje, la función metalingüística código, la función fáctica como contacto canal, y la función conativa receptor. Vamos a ir viendo una de estos, vamos a decir, los funciones que tienen dentro de la teoría del lenguaje, para que vayamos teniendo una comprensión de esto, y así el espectro del el significado de la teoría pues sea de una mayor comprensión. Perdón, como decía, la función poética, es lo que hemos mencionado, en lo que nos estamos enfocando, predomina cuando la comunicación enfoca el mensaje, cuando las palabras mismas ocupan lo esencial de nuestra atención, más que lo que se dice, por quién se dice, para qué y en qué circunstancias. Aquí está la clave. Dice que la función poética predomina cuando la comunicación enfoca el mensaje, cuando las palabras mismas ocupan que las palabras mismas. O sea, aquí no nos importa quién lo está haciendo, hacia dónde lo está haciendo y cómo lo está haciendo, sino que lo que nos interesa es el mensaje que nos va a llegar. Ese mensaje que se trata de transmitir o se trata de comunicar a una o un grupo de personas, porque esto no se limita a que tiene que ser una comunicación con una persona, sino que puede ser en un grupo así como estamos en este momento nosotros, a través de una videoconferencia. Entonces, en este caso, digamos que la función poética podría ser el mensaje que yo les trato de dar acerca del tema, es lo que ustedes van a tomar en cuenta, no en función quién lo está haciendo ni cómo lo está haciendo, ya que en este caso ocupamos un medio digital, ¿verdad? Entonces dice, ocupan lo esencial de nuestra atención, porque nuestra atención se va a enfocar en eso, en el mensaje, no en la forma en que viene, no cómo lo hace, ni quién lo hace. Lo que nosotros nos va a ocupar la atención, va a ser ese mensaje que se está transmitiendo. Vamos a ver, a empezar con las funciones del lenguaje, y las funciones del lenguaje representan los objetivos y propósitos con los cuales se hace uso de la lengua, y son 6. Por ejemplo, la función representativa o referencial. Esta se utiliza para transmitir información objetiva a un interlocutor, con el fin de comunicar acerca de la realidad exterior a la misma comunicación. Perdón. En esta función se prioriza el referente, aquello a lo que hace referencia el mensaje. Se basa en comunicar solo hechos objetivos y no opiniones, ni valoraciones o impresiones personales. Tenemos un ejemplo: el agua hierve a los 100 grados centígrados. Ese es un ejemplo muy claro de cómo es la función representativa. ¿Por qué? Porque a lo que se refiere lo que la información que se transmite al interlocutor es acerca de la realidad exterior de la misma comunicación. O sea, aquí no viene al caso, o no se toma o no tiene algo de peso los valoraciones que uno puede hacer o impresiones personales que tenga, como por ejemplo, podríamos decir, bueno, fíjate que a mí este color, el color verde, en lo personal a mí me gusta el color verde, pero muy probablemente al tema que nosotros estemos discutiendo, pues no tenga esa valoración que se necesita. Entonces, en este caso, Hola.
Disculpen, creo que hubo como una interferencia, la disculpa del caso, ¿verdad? Entonces, como decíamos, en la parte de la función representativa, en este caso lo que nos importa son los hechos objetivos, esos hechos que ya conocemos, hechos que ya fueron comprobados. Entonces, hechos en los cuales no puede haber una refutación de lo que existe. Por eso el ejemplo, el agua hierve a los 100 grados centígrados, lo que estamos comunicando es algo que es comprobado y verídico de que el agua en realidad a los 100 grados centígrados es cuando hierve. No es una valoración personal, no es que diga yo creo que a los 100 grados, yo creo que a los 90 grados centígrados hierve el agua, o por ejemplo, yo creo que el agua llega a su punto de congelación a los 0 grados centígrados, cuando en realidad es la otra, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no. No sé si alguien de los aspirantes que están en el grupo me podría ayudar con la siguiente función, que es la función apelativa o conativa. Buenos días, yo le puedo Buenos días. ayudar. Ok, diga, ¿cuál es su nombre? Susana Carvajal Mucho gusto, Susana. Por favor, ¿me puede ayudar? dice, función apelativa o conativa se utiliza para algún tipo de reacción o respuesta en el receptor. Mensaje, se recurre a la función apelativa cuando el hablante pretende que el receptor realice una acción, creo que dice, para la cual suele recurrir mandatos y, permítame, que no lo puedo ver aquí. Mandatos y a preguntar aquí, el elemento central es el receptor. Por ejemplo, quédate quieto. Ok, muchas gracias, Susana. Entonces, en este caso, la función apelativa se utiliza para provocar algún tipo de reacción o respuesta en el receptor del mensaje. Entonces, como dice, esta función, el elemento central es el receptor. En la función anterior, el elemento central era los hechos objetivos que se trataban de comunicar al interlocutor. En este caso, el elemento central es el receptor de este mensaje. Por ejemplo, quédate quieto. Dígame, Susana, un ejemplo, Susana. Usted al escuchar que le dice, quédate quieto, mira, alto ahí o siéntate ahí, ¿cuál va a ser tu reacción? Voy a sentir como que me están regañando, me están dando una orden. Pero va a haber una reacción de su parte en la cual va a ser o sentarse o detenerse o, por ejemplo, que le diga, digamos, porque todo, como usted me menciona, depende en la forma en que se hace, porque es muy diferente que yo le diga, Susana, que por favor quédese quieta ahí, a que yo le diga, Susana, quieta. La reacción va a ser totalmente diferente porque también es en la manera como yo lo estoy haciendo. Podríamos aplicarlo a esto como si fuera, por ejemplo, la tercera ley de Newton, que a cada acción hay una reacción. Entonces su reacción va a ser lógicamente proporcional o igual a la manera en que yo le estoy enviando el mensaje. Entonces, la función apelativa, en pocas palabras, se centra en el receptor y se busca que con lo que uno se está tratando de comunicar, pues podamos tener una reacción del receptor. En este caso, por eso también dice que en este caso se suele recurrir a mandatos y a preguntas. En ese caso, el quédate quieto es un mandato, pero le podría hacer, como por ejemplo anteriormente que le dije, Susana, ¿me puede leer la función apelativa? Y su reacción fue que usted me ayudó. Entonces podemos ver una diferencia entre la función representativa y la función apelativa. Y cuando completemos de ver las 6, vamos a tener una comprensión mayor sobre la teoría de la literatura. Entonces hoy vamos a pasar a las siguientes funciones. Función fáctica. Esta yo la voy a leer. La función fáctica se utiliza para comprobar que el canal por el cual tiene lugar la comunicación sigue abierto y permite la transmisión de los mensajes. Es decir, comprobar que la comunicación no tenga obstáculos físicos. También se le utiliza al iniciar, mantener, interrumpir o finalizar una comunicación. El elemento central es el canal. Por ejemplo, ¿me escuchas bien? En este caso, el canal de transmisión puede ser que estemos nosotros de frente,
que estemos comunicándonos a través de un teléfono o un teléfono celular, o en este caso como videollamada. Entonces, lo que se trata de hacer con la función fáctica es comprobar que el canal que se está utilizando sigue abierto o permite la transmisión en este. Por ejemplo, si usted no, de repente, usted me escucha cortado o hay partes de la conversación en la cual no se logra comprender, pues usted me va a decir, disculpe, ¿qué dijo? O me escucha, Douglas, ¿me escuchas bien? O por ejemplo, no sé, no entendí lo que dijiste. O por ejemplo, podría decir, digamos que si hay un periodo largo de tiempo en el cual no hay ninguna comunicación, podemos decir, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Todavía hay alguien en el foro? Entonces, estas son como, por ejemplo, formas en las cuales nosotros en la función fáctica podemos comprobar que este canal en el cual se tiene lugar la comunicación sigue abierto o permite la transmisión. Y dice que también comprobar que la comunicación no tenga obstáculos físicos. Los obstáculos físicos pueden ser, como por ejemplo, que usted esté a una larga distancia también y yo le hable y le diga, mencione su nombre. Por ejemplo, ¿me puedes pasar el libro? Y tal vez porque hay muchas personas, hay mucho ruido, no me escuche y me tenga que decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿O me escuchaste? Entonces pueden ser muchas formas, muchas maneras en las cuales podríamos enfocar en esa parte. Ahora, no sé si aparte de Susana, alguien me podría ayudar a leer la función metalingüística. Yo le puedo ayudar. Hola, ¿cuál es su nombre? Daniel Polanco. Daniel, mucho gusto, mucho gusto. Vamos, por favor. Función metalingüística. Se utiliza para hablar de la lengua en sí misma, es decir, que es el código con el cual se da la comunicación. Es además el referente. Por ejemplo, los sustantivos son una clase de palabra. Ok, muchas gracias, Daniel. En este caso, la función metalingüística ya nos vamos enfocando en la forma en que transmitimos el mensaje. Dice que se utiliza para hablar de la lengua en sí misma. O sea, nosotros sabemos que la lengua es todo este conjunto de, vamos a decirlo, letras, fonemas, símbolos, signos, en los cuales nos ayudan a completar o tener un lenguaje, una forma de hablar. Entonces, el ejemplo de los sustantivos son una clase de palabra, es porque las palabras, al poder conectar una con otra, nos van a llevar a una oración. Estas oraciones nos van a llevar vamos a decirlo, a un párrafo. Estos párrafos nos van a llevar a vamos a decirlo, a una página, a 2 hojas, y por ejemplo podemos terminar con un libro. Entonces, esta parte de la metalingüística, como se ha determinado, es en la forma, el código, quiere decir en la forma en que damos la comunicación. Así como nosotros estamos hablando, nuestro código es la lengua que estamos utilizando, o sea, nuestro idioma, nuestras palabras, esos sustantivos, las oraciones que estamos utilizando. Entonces, eso es bien importante. No sé si hay alguna pregunta acerca de las funciones que hemos visto. ¿Alguna duda? Hola Douglas, buenos días. Buenos días. Una consulta. Fíjate que estaba revisando el material que nos ha proporcionado la universidad. Y en este aspecto, esta función dice que los signos emitidos deben ser los correctos para que el receptor los entienda. ¿Cuáles son esos signos emitidos? Por ejemplo, en este caso, no es lo mismo como, digamos, en la forma escrita, que yo te ponga ¿por qué hiciste esto? Porque tú lo vas a, ya por la experiencia, nosotros entendemos que por qué hiciste esto es una forma de pregunta, pero la forma correcta para poder transmitir este mensaje es utilizar estos signos. Por ejemplo, el signo de interrogación, o por ejemplo, si tú quieres expresar admiración al respecto, también tenemos que usar estos signos, por ejemplo, el signo de admiración, porque no es lo mismo que decir wow
a decir wow, ¿verdad? En la forma escrita, los signos de admiración, eso eso es lo que te va a dar a entender y lo que en verdad se quiere transmitir. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo alguna obra o algún texto, ¿verdad? Tú puedes ver estos signos que se utilizan, los símbolos. Por ejemplo, el signo de admiración, que es el que más utilizamos para poder expresar alguna reacción, ¿verdad? No voy a decir un sentimiento, porque en este caso sentimiento lo podemos expresar en la forma, con las palabras correctas que se utilicen para poder expresar un sentimiento, ya sea tristeza, ya sea enojo, odio, ya sea amor, ¿verdad? Por ejemplo, una forma de admiración. Como te repito, no es lo mismo, no es lo mismo que tú leas sin los signos de admiración como muy bien, lo hiciste muy bien, ¿verdad? Solamente a que le veas los signos de admiración, porque eso indica esta expresión como, hey, lo hiciste muy bien. Entonces, eso es a la parte que se refiere. No sé si respondí tu pregunta. Claro, súper bien. Gracias, Ok, Douglas. gracias. No, es que como no escuché respuesta, entonces no sé si hay como ok. no sé si hay retraso por Perfecto. la velocidad del internet, pero si yo ya no digo nada, por favor, hágamelo saber, porque tampoco no sé si la Perfecto. conexión está deficiente, pero igual si tienes alguna duda o pregunta, pues me pueden decir, hey, tengo una pregunta y trataré de resolverla o completarla a la brevedad posible. Así que muchas gracias, excelente pregunta, la verdad, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Enterado, Douglas. Okay. Ahora, vamos a las últimas dos funciones que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, no sé si hay otra persona, otro aspirante que me pueda ayudar con la función expresiva. Yo le puedo ayudar. Ok, muchas gracias. ¿Cómo es el nombre? Disculpe. Gabriela Gómez. Gabriela, mucho gusto. Función expresiva o emotiva se utiliza cuando el emisor da cuenta a sus interlocutores acerca de su estado físico o psíquico, sus emociones, sus sentimientos, entre otros. Por ejemplo, me siento muy solo. Ok, muchas gracias. Creo que en este caso, ¿qué es lo que usted entiende de esta función expresiva? En esta función creo que sirve como para expresar un sentimiento o una emoción que sentimos por medio de palabras. Por medio de palabras. A lo que estábamos conversando con la pregunta anterior, en este caso, si usted quiere expresar un estado físico o psíquico o emocional, eh, el uso de las palabras correctas nos van a llevar a transmitir ese sentimiento o esa emoción hacia la persona. Como dice, es cuando el emisor, digamos yo, le da cuenta a los interlocutores, o sea, que va a recibir el mensaje acerca de su estado físico. En este ejemplo, me siento muy solo, o podría ser, me duele la cabeza. Entonces, dependiendo de la forma en que yo lo diga, ¿verdad? Porque así yo puedo decir, me duele la cabeza, muy diferente a que yo diga, me duele la cabeza. Eso también podría transmitir el grado, ¿verdad? El grado en el cual está mi estado físico. Porque creo que a la forma en que tú lo dices, como me duele la cabeza, es como podría decir como algo leve, a decirlo como de verdad, me duele la cabeza. Entonces esa forma en como tú lo mencionas, le puedes transmitir esa parte. Igual, cuando quieres demostrar un sentimiento o decirle a alguien un sentimiento, dependiendo cómo tú le digas, por ejemplo, no es lo mismo decir como, hey, yo te quiero, en la forma como yo te quiero de verdad, te quiero mucho, o le dices a tu papá, a tu mamá, hey, yo te quiero, mamá, lo abrazas. Entonces todo esto es en la forma cómo describes ese estado físico o psíquico o emocional o sentimental y en la forma en que lo dices, ¿verdad? Entonces, esto ya vamos a dar en cuenta por qué es bien importante todo lo que vamos mencionando con la función poética. Ahora vamos con la función poética o estética, que es lo que hemos estado estudiando, en lo que nos hemos enfocado un poco, y esta nos refiere de que la función poética o estética se utiliza para producir una sensación estética de agrado, belleza
o gracia. Por ejemplo, brillaba la luna en tus ojos. Podríamos decir que la mayoría de veces o pensar que función poética se refiere a un poema, simplemente un poema, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los poemas pueden ser escritos de diferentes formas y pueden transmitir una diferente idea. Así como hay poemas de amor, como hay poemas, podríamos decirlo, un poema que transmite un sentimiento de admiración hacia la naturaleza, hacia un estilo arquitectónico, hacia los animales, o también puede ser una forma de escribir poema con un sentimiento de rabia, de enojo, de protesta, vamos a decirlo, con algún grado o tinte político. Entonces no podríamos limitarnos a que la función poética se refiera meramente a un poema, sino que esto se refiere a producir una sensación, en este caso estética de grado, belleza o gracia. El ejemplo, brillaba la luna en tus ojos, también como, voy a mencionar uno bien que todos conocemos, ¿verdad? Y como decía, las rosas son rojas, los claveles azules, yo soy un botón, que es lo que no sé. O sea, dependiendo de cómo sea lo que se quiera transmitir, podemos hacer una descripción de lo que en lo que nosotros nos hemos inspirado. Pero si vamos a ver la función poética, desde el inicio a la función poética, es como que vamos viendo como que todo va encadenado, va entrelazado de uno solo para formar un conjunto, porque no me sirve de nada yo tener el brillaba la luna en tus ojos, o tener esta estética de grado, si no sé cómo puedo transmitir o cómo ser expresivo al transmitir un sentimiento, o cómo puedo hacer para que este mensaje te llegue a ti como interlocutor o como receptor del mensaje, o cómo puedo hacer para que los datos que yo te quiero dar sean concretos y sean verídicos. Entonces, así es como vamos formulando la parte de la teoría de la literatura, vamos a decir, la literatura, perdón, y ahora vamos a enfocarnos en la parte de la función poética. ¿Por qué repasamos las anteriores? Porque es muy importante comprender de cómo es que se llegó y cómo se desglosó cada una de estas funciones, ¿verdad? Entonces, ahora cuando tú dices, cuando expresas alguna palabra o una expresión, por ejemplo, me siento solo o me duele la cabeza, lo vas a asociar con la función expresiva, porque ya por el ejemplo lo vas a asociar. O por ejemplo, cuando estés preguntándole a alguien por teléfono, ¿me escuchas? ¿Hay algún problema? Te vas a acordar de la función fáctica en este caso. Entonces ahora tenemos un ejemplo de nuestro escritor Federico García Lorca, este poema que es Noche del amor insomne, que es parte de los sonetos del amor oscuro. Si quieren yo lo voy a leer. Por ejemplo, dice: noche arriba los dos con luna llena, yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena. Llorabas, tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado, y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Este es un fragmento de uno de los poemas de la Noche del amor insomne de Federico García Lorca, en el cual lo tomamos como ejemplo en la forma en cómo él está describiendo digamos, un sentimiento de amor, ¿verdad? Él toma muchos elementos para poder transmitir el mensaje o lo que él quiere hacer, ¿verdad? Que describe la noche, describe la luna, como él menciona cómo va tratando de encajar o de entablar de que todos estos elementos, vamos a decir los subjetivos, como querer comparar la luna o mencionar los cristales a la noche, pues van encerrando ese mensaje que quiere dar, es transmitir ese amor. O sea, hay en el mensaje poético una unidad entre la expresión y el contenido. Eso es lo que yo también quería mencionar, que si modificamos en un poema
una letra, el poema deja de existir, mientras que en otras funciones del lenguaje, cuando se alcanza el objetivo del mensaje, lo literal no es imposible modificar. Por ejemplo, no es lo mismo que decir noche arriba los dos con luna llena, a que ponga noche arriba los dos con sol lleno. Ya el mensaje ya es totalmente diferente. Ya no, hasta incluso podríamos decir, pero Douglas, pero ya no tiene sentido, y es verdad, porque en este caso, en la forma en que la función poética está realizada es para que ese mensaje se transmita, pero que lo que tú estás utilizando, que esas palabras que estás utilizando, que ese sentimiento que estás utilizando sea transmitido de esa manera, y que no cabe la posibilidad de alguna modificación de esto. Esto es lo que yo mencionaba antes, al inicio, que es bien diferente esta función poética a poder transmitir un mensaje en otra materia o en otro tipo de conversación, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que cuando quieren utilizar esto, tú quieres hacer un poema, porque yo tengo un compañero en la carrera que le gusta escribir y escribe poemas. Entonces, hay que conocer estas circunstancias. A veces uno dice, pues esto quizás no me va a funcionar o no me va a servir en la vida, pero en realidad sí sirve, porque en algún momento nosotros queremos transmitir un mensaje, en algún momento nosotros queremos demostrar un sentimiento, en algún momento nosotros queremos expresarle a esa persona que te complementa, que te llena, que es todo para ti, pues quieres expresarle esos sentimientos y lo haces, ya sea de manera escrita, ya sea de manera oral, ya sea de manera digital, como tú lo quieras hacer. Entonces es bien importante y mencionar que sí, que en este caso, en la función poética, ese mensaje poético, si modificamos una letra, una palabra o una frase, el sentido o la comunicación que queramos hacer va a ser totalmente diferente a la que nosotros queríamos en realidad. Entonces, vamos a ver esa parte en que la función poética proyecta el principio de equivalencia desde el eje de la selección hasta el eje de la combinación. Es decir, en la poesía, la similitud se desprende de la contiguidad, sino que se tiene la mira puesta en los patrones de similitud, oposición, paralelismo, etcétera, creados por su sonido, significado y ritmo, también por sus connotaciones. Entonces todo esto nos llega a poder seguir expresando, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando de que en la función poética proyecta el principio de equivalencia desde un eje. Entonces también nosotros tenemos que ver esta selección. Entonces todo eso está puesto en los patrones que nosotros escojamos, como la similitud a la oposición, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. El mensaje que no es expresivo, ni connativo, ni referencial, ni fáctico, ni metalingüístico, es el mensaje poético, que a su vez puede contener todas las otras funciones, pero bajo el modo de la ficción, es lo que Aristóteles en su poética llamó ficcionalidad. Entonces la ficcionalidad viene desglosada, la verdad, de otras ramas. Aristóteles pues fue alumno de Platón, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron pues varias teorías. Entonces de una teoría que tuvo Platón, que era la mímesis, pues nació la ficcionalidad. Entonces, solo por mencionar, Platón, ¿verdad? En las obras como el Ion o la República, advierte el peligro el peligro de las ficciones, que identifica con lo que él entiende como dobles mentiras. Para Platón, la ficción era una, vamos a decirlo, en la que las dobles mentiras reflejaban la realidad. Según él, la realidad que nosotros conocemos no es sino un pálido reflejo de la auténtica realidad. O sea, como cuando, por ejemplo, vemos, hay un espejo de agua. Ese reflejo que tú ves difuminado, digamos, digamos que puedes ver en un río, puedes ver el reflejo del puente, pero se ve todo difuminado, o que no puedes encontrar la forma. Entonces para él la ficcionalidad era esto, era este reflejo pálido o sin forma que se miraba, por ejemplo, en un agua o en
en el agua, por ejemplo. Entonces, pero para Aristóteles, por su parte, parte del planteamiento unitario frente al dualismo platónico, no considera que existan dos mundos, porque para Platón dice que hacían dos mundos, el real y el reflejo, pero para él decía que no, que en realidad sino uno solo, ¿verdad? Como nosotros conocemos, y eso facilita la comprensión del moderno concepto de referencialidad y aporta una visión más positiva de la actividad creadora. Entonces, según Aristóteles, la mímesis puede definirse como la imitación de la imitación no de cosas, sino de actos a sí mismos. O sea, para Platón decía que la mímesis era esa copia de las cosas, para Aristóteles lo definió como una copia, vamos a decirlo, una imitación de los actos de las personas. Y así que podemos definir que la ficcionalidad, de modo general y sencillo, como aquella convención entre el autor y el receptor de una obra determinada por la cual se construye el universo de dicha obra. La literatura existe como un circuito imaginario creado a partir de un pacto de lectura entre el emisor y el receptor. ¿A qué nos lleva esto? Tengo una pregunta. ¿Alguien ha leído algún tipo de obra? ¿Quién tiene algún libro en especial? Por ejemplo, a mí me gusta la literatura como por ejemplo El Señor de los Anillos. Me gusta mucho ese tipo de literatura. Igual cuando yo estuve en bachillerato, pues leí mucha literatura, ¿verdad? Porque ahí creo que ustedes también están en lo mismo, que pues le exigían algún tipo de obra, ya sea 100 años de soledad, ya sea Bodas de Sangre, podríamos mencionar otras que yo leí como Mimi al volante, la Ilíada, la Divina Comedia, Fausto, en la cual pues hemos leído. ¿Alguien me podría dar una experiencia de cuando ha leído algún tipo de esa obra y le ha gustado? ¿Qué has sentido cuando tú has, por ejemplo, leído algo? No sé si alguien me puede ayudar. Como una experiencia. Douglas, yo tengo la capacidad de cuando estoy leyendo, me meto tanto en la obra que puedo sentir, puedo vivir lo que estoy leyendo, lo que el escritor me está explicando, me está narrando, hasta los mínimos detalles que quizás él se obvió en no poner, puedo yo imaginarlos. Ok, perfecto. ¿Qué me puede dar un ejemplo en qué obra o libro usted ha sentido eso? A mí me encantan mucho los de Gabriel García Márquez. Perfecto. Y pude experimentar muchos sentimientos cuando leí 100 años de soledad en la compilación completa. Te imagino. Yo leí la gruesa. De verdad, ok. Sí. Usted sabe que 100 años de soledad usted la puede iniciar leyendo desde la mitad, la puede iniciar leyendo desde el final, desde el inicio, donde usted quiera, y al final usted va a comprender el mensaje, usted va a comprender la historia que nos escribió Gabriel García Márquez. Así es. Él es uno de mis escritores favoritos. Entonces, usted me acaba de dar un ejemplo vivo de lo que es esta ficcionalidad. ¿Por qué? Porque le voy a explicar. Usted leyó 100 años de soledad. Usted se transportó a Macondo, ¿verdad? Usted imaginaba las casas, imaginó a los personajes, imaginaba cuando ellos entablaban conversación, cuando comían. Usted se metió en un universo, se metió en el mundo de 100 años de soledad, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que busca, ese pacto, esa convención entre el autor y el receptor, en el cual él construye un universo, ¿verdad? Él construye este circuito imaginario y usted se transporta y usted es capaz de poder vivirlo, de poder sentirlo, de poder estar ahí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo leí el Hobbit, que ustedes han visto las películas, que fue de Los Ángeles, ¿verdad? Pero tú al leer el libro, hay cosas que en la película no están, pero yo me transporté a ese mundo que J.R.R. Tolkien nos regaló. Igual que usted, cuando leyó 100 años de soledad, lo transportó a Macondo. Usted vivió esa situación. Hay una obra que yo leí en lo particular como un ejemplo en el bachillerato, que se llamaba Donde esté mi corazón. No es una obra muy, vamos a decirla, quizás muchos la conozcan, es de la editorial EDF, es española, en la cual esta obra
nos narraba la historia de una persona, de una chica que tenía problemas de corazón y recibió un donante. Y ella le daba, se apenaba de la cicatriz. Pero de repente hubo un joven que la empezó a cortejar, la buscó, empezaron a tener contacto y se empezaron a gustar y se enamoraron. Lo único que había un trasfondo en el cual es que el muchacho la había buscado porque ella tenía el corazón de su antigua novia. Entonces lo hizo porque le dejó una carta en la cual le decía que ella lo iba a amar a donde esté mi corazón. Es como se llama la obra. Entonces no importaba dónde estuviera, así ella lo iba a amar. Pero durante toda la obra yo me imaginé a los personajes, me imaginaba que yo estaba ahí, pero que yo los observaba, que caminaban, que se hablaban, que iban, como narraba, que iban a la playa, que se tomaban de la mano. Todo esto, lo viví. ¿Por qué? Porque pude conectarme con lo que el escritor o vamos a decirlo, el autor quería transmitirme en ese que construyó el universo en palabras, pero yo al leerlo lo viví, lo pude imaginar. Entonces, como puede ver, usted vivió la ficcionalidad con 100 años de soledad. Así que, excelente libro, la verdad, excelente autor. Y pues, muchas gracias por su participación. O sea que usted leyó el librote, vamos a decirlo, no la versión que nos dan de como de 350 páginas. Sí, leí el libro original. Asimismo, perfecto. a Don Quijote también 3 tomos completos. Mire que bien, y se imaginó que estaba ahí, ¿verdad? Viviendo las experiencias del Quijote de la Mancha. Sí, también. Okay, pero eso también influye por el gusto que nosotros tengamos. Entonces, podemos ver cómo es que la ficcionalidad, ¿verdad? Es esta conexión que se está generando, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta por la ficcionalidad. Bueno, si no, pues continuamos, ¿verdad? Entonces tenemos que la función poética del lenguaje es el proceso que crea un universo de ficción que se caracteriza por el hecho de que el mensaje crea, imaginariamente, su propia realidad. A través de un proceso intencional genera un universo de ficción que no se identifica con la realidad empírica. Lo real. En el lenguaje literario, el contexto extraverbal o contexto real y la situación dependen del lenguaje mismo, pues el lector no conoce nada acerca de este contexto ni de esa situación antes de leer el texto literario. Es decir, el lenguaje literario es semánticamente autónomo porque tiene poder suficiente para organizar y estructurar mundos expresivos enteros. Por eso precisamente el lenguaje literario puede ser explicado pero no verificado. Este lenguaje constituye un discurso de contexto cerrado y semánticamente orgánico que impone una verdad propia. ¿Qué es lo que estuvimos discutiendo y hablando? ¿Verdad? Que la función poética del lenguaje nos lleva de que se caracteriza por el hecho de que el mensaje crea imaginariamente una realidad. Por ejemplo, no vamos a hablar de algún tipo de libro, algún tipo de obra que ya hayamos visto, ¿verdad? Porque digamos, si vimos la película, entonces si vamos a ver el libro, pues ya tenemos una idea de lo que de lo que esperamos, ¿verdad? O si no, si alguien te ha comentado alguna obra, pues tú vas a hacerlo, pero ya vas como predispuesto a que esto va a pasar, porque ya tienes un conocimiento previo. Pero si tú no sabes nada de lo que se trata el libro y te deja guiar solo por el nombre de la pasta, y como dice, ¿verdad? No hay que juzgar a un libro por su pasta, sino que por su contenido. Entonces, si tienes esa oportunidad de poder leer, y es algo de lo que tú no sabes, pues vas a poder experimentar esta creación de una realidad totalmente diferente. Y claro, toda realidad va a ser acorde al contenido que tenga esta obra o este mensaje que te quiera dar el receptor. Por eso yo mencionaba, por ejemplo, si tú ves una obra, le voy a dar un ejemplo, una obra que se llama Mimi al volante. ¿Usted qué se imagina de qué puede tratar la obra? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Si yo te digo, esta obra se llama Mimi al volante, ¿qué piensas tú
¿qué va a tratar la obra? Yo diría que de una señorita que toma el control de la situación, de que ella toma como el mandato y ella lleva eh, guiando a todos los personajes a una cierta meta. Ok, perfecto, perfecto. Fíjate que algo así es lo que te quiera entender el autor, porque en realidad la obra trata de una niña, y de una señorita, una niña que se mete a un carro y está en el volante. Y el carro está ahí, o sea, no se mueve, pero todo lo empieza a imaginarse que hace muchas cosas, que anda en el carro, que anda manejando de aquí para acá, que tiene una misión, que tiene que ayudarle a algún vecino. Entonces, todo pasa en la imaginación de la niña, pero si te ves, hay un mundo, hay algo imaginario en el cual es esta niña detrás de un volante, pero que dentro de esa imaginación hay otro mundo imaginario que es el de ella, en el cual se vive la obra. Entonces, sí, lo que te quiero decir es de que no importa la situación, tú tienes que controlar la situación, y ella controla en realidad todo, porque todos andan detrás de ella, porque ¿dónde está Mimi? ¿Qué está haciendo Mimi? ¿Por qué va Mimi en el carro? Entonces todos los personajes van enfocados a disque rescatarla o a detener lo que ella, en lo que ella anda haciendo. Pero muy bien, en verdad, es lo que ella trata es lo que trata de mostrar, es como ese significado, ¿verdad?, de controlar. Pero si te solo ponemos una pausa, te imaginaste de que ella controlaba a las personas, ya te metiste en una realidad totalmente diferente en la que nosotros estamos, en el mundo real, sino que te teletransportaste a esto. Igual, todo va a depender del lenguaje literario. Por ejemplo, un ejemplo, si yo te digo, si tú no supieras y ves la Divina Comedia, ¿qué crees que va a tratar la Divina Comedia? Bueno, yo me imaginaba algo como humorístico, algo que esté con un fin de divertirnos, pero más que todo contando chistes o anécdotas, no sé. Y cuando conociste la Divina Comedia y que te diste cuenta de qué se trata, ¿cuál fue tu pensamiento, tu perspectiva? Pues que no hay que dejarse llevar por la portada porque es algo totalmente distinto a lo que yo había preconcebido sobre ese libro, ya que habla sobre los dioses, sobre los griegos y las guerras, y muchas veces cosas que no dan tanta risa porque son cosas sangrientas y tragedias. Claro, claro, solo es de recordar que parte de la palabra comedia en la literatura griega, pues eso es algo totalmente diferente al significado o al precepto que nosotros tenemos de la palabra comedia en nuestra realidad, porque como tú me dices, yo la primera vez que me dijeron Divina Comedia, yo dije, bueno, esto va a ser algo de humorístico, pues ya, pero ya leyéndolo, nada que ver, ¿verdad? Porque trata de la historia de cómo Dante Alighieri viajó por los 7 círculos del infierno, en los cuales fue hablando con Virgilio, en los cuales lo fue guiando y fue descubriendo todas las personas que están ahí, ¿verdad? Hasta poder que entró Viernes Santo y salió el domingo de resurrección de los 7 círculos del infierno. No tiene nada que ver con como tú mencionas, con algo humorístico, algo de chiste, sino que es como son cantos, vamos a decirlo, es un tipo de escritura en el cual narra una vivencia de él, ¿verdad? Entonces, por eso es bien interesante, porque todo esto nos va a transportar a una realidad totalmente diferente. Igual como en esta parte, todo puede ser verdad, perdón, todo puede ser verdad en el mundo imaginario. El lenguaje literario es ambiguo o plurisignificativo, pues es portador de múltiples dimensiones semánticas en contraposición a los lenguajes monosignificativos, utilizados por la matemática, la física, la lógica, etcétera, donde la palabra tiene un solo significado. Esta plurisignificación literaria se constituye a base de los valores literales. Literalidad igual a significado real de una palabra, es decir, el significado del diccionario, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo que en la parte de la plurisignificatividad, ¿verdad? Entonces, como lo que mencionaba, en los lenguajes monosignificativos que se utilizan en ciertas ramas, por ejemplo, la matemática o la física,
estas el significado que ellas tienen es así, tal cual. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo de esta figura que creo que a todos les gusta, ¿verdad? Las funciones trigonométricas, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿verdad? En la cual la palabra, así como está, cateto en matemáticas significa eso, que es el cateto, que es el cateto opuesto o el cateto adyacente, en el cual tú ya sabes, si te dicen cuál es el cateto opuesto, pues qué es esto, que el cateto adyacente, que es este, pero ya ese es un significado vamos a decirlo, muy definido, en el cual en el lenguaje de la matemática, en el lenguaje de la física, pues tiene un solo significado, que el cateto adyacente es esa vamos a decir, parte del triángulo trigonométrico que está adyacente al seno, al ángulo del seno, ¿verdad? O en la parte del cateto, ¿verdad? En todo caso. Y mientras que en la plurisignificativo, en este caso una palabra puede significar muchas cosas, ¿verdad? En este caso va a depender de lo que tú quieres decir, ¿verdad? El mensaje que tú quieres transmitir. Entonces eso es como podemos ir diferenciando como esa parte de lo que es monosignificativo y lo plurisignificativo. Vamos a ver, la plurisignificación del lenguaje literario se manifiesta en dos planos. Creo que ustedes en estos momentos están estudiando matemáticas, ¿verdad? Creo que se acuerdan del plano cartesiano en el cual tenemos el plano de las X y el plano de la Y. Pues imaginemos esa parte, ¿verdad? Que tiene dos planos, un plano vertical o diacrónico, que por la vida histórica es más que todo la vida histórica de las palabras, la riqueza que el curso de los tiempos ha depositado en ellas, y un plano horizontal, vamos a decirle el plano de las X, o sincrónico, donde a palabras se compara con las obras de su misma especie, las relaciones conceptuales que las palabras contraen con los demás elementos de su contexto verbal. Entonces, en estos conceptos de Saussure, para poder estudiar la lengua, es donde significó o desglosó la sincrónico, que es el estudio de la lengua de un determinado momento de la historia, y el diacrónico analiza su evolución de la lengua, pero a lo largo del tiempo. Un ejemplo podríamos decir, nosotros en nuestro lenguaje utilizamos la palabra vos, ¿verdad? Así como vos vas ahí, mira, vos anda a comprarme una botella con agua, vos anda a ver si me traes el diario. Entonces, pero esta palabra evolucionó porque esta viene, ¿verdad?, del castellano, que anteriormente se utilizaba la palabra vosotros. Vosotros, que cuando nosotros tenemos hacemos la conjugación de yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces la palabra vosotros es la que se usaba para referirse a alguien como vosotros vamos a traer agua, vosotros traerme el teléfono, ¿verdad? Un ejemplo, pero a medida de que el tiempo fue pasando, esta palabra se fue, vamos a decirlo como, no voy a decir degradar, pero sí evolucionó a la palabra vos, que es muy característica de los países latinoamericanos. Claro, quiero remarcar que la palabra vosotros en España se sigue utilizando, ya que de ahí viene, vamos a decirle que es la lengua madre, ¿verdad? Y aquí pues nosotros ha ido evolucionando a medida de que nosotros... el uso tecnológico o el avance de la historia se ha ido utilizando. Entonces en muchos países se ocupa vos, como por ejemplo El Salvador, característico, Guatemala, Honduras, en Argentina, Chile, por ejemplo. Entonces en la parte de lo diacrónico es cómo analiza su evolución. Entonces ha ido analizando cómo ha ido evolucionando esta parte de la lengua, esta parte de transmitir ese conocimiento, mientras que lo sincrónico es el estudio de la lengua en un determinado momento en la historia. Okay. O sea, ¿qué es lo que significaba o cómo estaba la lengua en ese caso? Por ejemplo, antes, vamos a decirlo que un estudio o una evolución de la lengua es todas estas palabras que antes no habían aceptado, no habían sido aceptados por la Real Academia de la Lengua Española. Por ejemplo, en nuestra actualidad, por ejemplo, la palabra tuiteando, ya son aceptadas dentro de nuestra lengua española, pero anteriormente, si nosotros analizamos, por ejemplo, hacemos un estudio de la lengua en un determinado momento en la historia, por ejemplo, en 1800,
vamos a encontrar que hay muchas palabras que se utilizaban o querían expresar, ahora ya no se están utilizando, sino que en ese momento se vivieron, pero ahora por ejemplo, nosotros hacemos un análisis en este momento, pues vamos a encontrar que la realidad de la lengua es totalmente diferente en la forma de expresar, porque ahora, si nosotros nos damos cuenta, para poder expresar un sentimiento hoy, lo que haces es mandar un emoji o mandar un sticker, es lo que se está utilizando en estos momentos. Entonces, pero antes, digamos, hace 200, 300 años no existía nada de esto. Entonces, todo va a depender de la evolución, ¿verdad? También tenemos lo que nos dice Roland Barthes, que un poema, una novela, un drama nunca presentan un significado rígido y unilineal, porque encierran múltiples implicaciones significativas. La lengua simbólica a la que pertenecen las obras literarias es por su estructura una lengua plural, y su código está constituido de forma que cualquier palabra, cualquier obra por él engendrada, posee significados múltiples. Entonces podemos también recordar que cualquier tipo de estos tipos literarios, ya sea un poema o una novela, no es rígido, porque todo va a depender de cómo tú lo vayas a interpretar, de cómo tú lo tomes a modo personal, de cómo tú interpretes los símbolos o el mensaje que te quiere dar, la metáfora que vaya dentro de estas escrituras, como tú lo tomes, cómo lo comprendas o cómo lo entiendas. Esta obra o este poema o esta novela te va a llevar a un punto diferente. Entonces, por ejemplo, en la forma, vamos a decir, tomar un ejemplo, 100 años de soledad, en la forma en cómo fue escrita, ¿verdad? Muy probablemente Susana lo tome de una manera, la transmita un sentimiento totalmente diferente al que yo lo tome, porque todo va a depender de mi comprensión de las metáforas, la comprensión de la forma en que él escribió el mensaje, por ejemplo, en la forma en que yo, digamos, si van agregados refranes, por ejemplo, máximas, la forma en que yo comprenda la máxima, en la forma en que yo comprenda ese refrán, es totalmente diferente a cómo ella lo va a tomar en cuenta. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta mucho. Así que el lenguaje literario se caracteriza, como mencionamos, por plurisignificación y por connotación. Plurisignificación porque el lenguaje literario da lugar a muchas interpretaciones de un mismo texto, hace descubrir relaciones insospechosas y puede sugerir tanto sentidos como lecturas se hagan. Muchas veces se dice que es distinto leer un mismo libro en dos épocas distintas de la vida, o que cada lector le da a cada sentido un sentido distinto. Es como vemos una característica propia y fundamental de la literatura. Entonces, como lo que estaba mencionando, todo va a depender a cómo tú lo interpretes. Por ejemplo, un libro, vamos a decir, El Minimum Vitae de Alberto Manferrer, leído en la época en que fue escrito, va a ser totalmente, es su interpretación totalmente diferente en la coyuntura política, social y económica que estamos viviendo en estos momentos, porque en esos años se vivía una coyuntura política totalmente diferente a la que vivimos, una coyuntura económica diferente a la que vivimos y una coyuntura cultural totalmente a la que vivimos, en la cual aquí la tecnología nos hace a veces la vida más fácil o nos las puede complicar. Entonces, esto tiene que ser muy tomarle mucha atención, que podemos pensar, pero es que este libro fue escrito hace tantos años. Sí, pero fue escrito de una manera en la cual tú lo puedes adecuar a la realidad que tú estás viviendo y te va a dar un mensaje totalmente diferente a lo que se está diciendo. Un ejemplo, y no es por entrar en ningún tema vamos a decirlo, como entablar algún tipo de conflicto, pues solo lo voy a tomar como referencia. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, pues muchos sabemos que es como el libro que nos determina el final de los tiempos, ¿verdad? Pero muchas personas lo interpretan como lo que se vivió en esa época, la persecución cristiana que tuvieron, vamos a decir, los cristianos de parte del emperador Nerón, en esa época, ya que el cristianismo venía en auge, ¿verdad? Entonces se miraban como un peligro en el cual al final los cristianos fueran más. Entonces esa es una interpretación que muchas personas hacen, ¿verdad? En la cual se cree que es porque fue escrito en ese momento que se vivía, y otras personas lo creemos de que es el preámbulo de del fin del mundo,
pues ¿verdad? En el momento que vamos a ser juzgados, ¿verdad? Pero eso es, como le repito, la interpretación que cada quien le vaya a hacer, ¿verdad? No todos interpretamos de la misma manera, no todos vivimos en la misma realidad. Y la connotación son las palabras que se cargan de nuevo significado. Hola, dígame. Quería hacer a modo de comentario. Sí, dígame. En el cuento de Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, en ese él toca el tema sobre el múltiple entendimiento que se le puede dar a la misma obra. El múltiple entendimiento que se le puede dar a la misma obra. Sí. Ok. Quiero ver si lo entendí. ¿Me lo podría repetir, por favor? No, lo que yo estoy diciendo es que hablando de eso, de que la misma obra se puede entender de maneras diferentes, a modo de comentario hago referencia al cuento de Jorge Luis Borges. Ok. Pierre Menard, autor del Quijote, en donde una frase que escribe Borges relata un texto del Quijote, pero que según él lo escribió otro autor. Pero cuando Miguel, el autor del Quijote verdadero, lo escribió, él quiso decir algo, pero cuando lo escribió el autor más contemporáneo, aunque fueran las mismas palabras, está diciendo otra cosa. Otra cosa. Ok, hoy sí te comprendí, lo siento, lamento, mi culpa. Muchas gracias de verdad por el ejemplo, porque lo que tú dices, ¿verdad? A veces una frase, una oración, tú la puedes interpretar a tu manera, porque eso es lo que tú estás pensando, pero yo te la puedo tomar a una manera totalmente diferente, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir en una metáfora, y yo puedo decir, ¿verdad? Que la ley, en la ley todo está, hay lagunas o hay vacíos legales o vamos a decirlo, hay... no, voy a dar esa interpretación. ¿Cómo interpretarías vos esta frase que yo digo que si a falta de comprensión de una norma, se lo vamos a dejar al espíritu de la norma? Esta frase, ¿qué quiere decir en ciencias jurídicas? Que si no hay algo claro al respecto de la ley, pues esta va a quedar a la comprensión o al entendimiento de la persona que lo esté invocando. O sea, yo puedo hacer una invocación totalmente diferente a la de otro compañero, o como tú me estás dando ese ejemplo, que esta frase del escritor original quería decir, tenía un sentido, pero el escritor contemporáneo le dio otro sentido. Entonces, ahí es donde que estamos estudiando esta parte. De verdad, muchas gracias por ese comentario, por esa intervención, de verdad, porque esto nos ayuda a los demás compañeros, miembros del foro, a una comprensión mayor del tema, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo en esta parte, como te digo, que estamos viendo en lo que estábamos verificando. Entonces, también parte de eso está la originalidad, ¿verdad? Que este lenguaje huye de expresiones gastadas y típicas y busca crear nuevas expresiones, nuevas aceptaciones de palabras, incorpora cultismos y recupera giros populares. En resumen, aprovecha al máximo el sentido figurado y usa los diferentes recursos de la retórica en su máxima expresión. Puede ser hipérboles, antítesis, ironías, metáforas, etc. O sea, es un tipo de escritura, vamos a decirlo, en la cual no se limita a un tipo de, vamos a decir, la escritura tradicional, no decir tradicional, sino que algo en el cual solo sean palabras, sino que hace que tú también tengas que pues reflexionar, porque no es como estaba mencionando, si no es lo mismo interpretar una metáfora o una ironía que él ponga en su texto, que yo la haga, que tú lo hagas, ¿verdad? Entonces a veces este tipo de escritos que incluye estas diferentes recursos, pues también nos enriquece a nosotros, ¿verdad? En nuestra expresión, en nuestra literatura y demás. Y también tenemos el predominio de la función poética. Entre todas las funciones del lenguaje, como estamos mencionando de la teoría de literatura, este es el más utilizado. Se busca que el lector experimente placer estético al leer, de forma que la expresión se desvía del uso común. Ahora, unas conclusiones acerca del tema, pues no sé si hay alguien que quiera compartir algún tipo de conclusión, algún tipo de comentario acerca del tema que hemos visto en esta mañana. Hola Douglas.
Hola. Fíjate que estaba viendo en la parte de la fusión poética, cuando tocaste ese elemento, ahí dice que tiene que cumplir como dos criterios, ¿verdad? Que tenga un orden estético y retórico. En este caso, ese como el lineamiento que tiene que ver, no puede, digamos, ser retórico y estético, porque aquí dice No, estético y retórico. en ese caso no vamos a decirlo, no que tenga que ser estético retórico, sino que puede ser la inversa, retórico y estético. Lo que pasa es que te está determinando de que qué es lo que tiene que cumplir esa función, ¿verdad? En la parte estética que estábamos mencionando es esta, que haces la descripción de algún objeto, de algo, ¿verdad? Entonces no importa, vamos a decirlo así, el orden que tú lo pongas, sino que se cumplan esas dos partes, que es la parte estética y retórica. Perfecto, gracias. Okay. Alguien que me haga un comentario, ¿qué le pareció este tema? ¿Qué le pareció esta videoconferencia? ¿Qué mensaje se llevan en esta videoconferencia? Pues por mi parte un tema nuevo porque no recuerdo haber visto esto de la ficcionalidad, ni lo puedo decir, porque sí sabía el efecto ¿va? De leer un libro y transportarse a ese mundo, pero no le podía dar nombre a dicho efecto y ahora es como que se puede entender un poquito mejor entendiendo las características y uno sabe qué es lo que está viviendo. Fíjate que es una experiencia que yo tuve porque imagínate que la ficcionalidad lo determinó Aristóteles. Cuando escuchas a Aristóteles te imaginas algún teorema de matemáticas, ¿verdad? Algún teorema o algún tipo de enunciamiento político que él haya hecho. Pero llegó a tal grado, ¿verdad? En ese caso, para poder explicar la dualidad de las cosas, que su maestro Platón había hecho en la mimesis, que él le dio otro sentido en el cual él creía que digamos, por ejemplo, lo que tú vives en una escritura es una mentira, es una realidad difusa, pero para Aristóteles él creó que en realidad es una imitación no de las cosas, sino que de los actos que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, en una obra, en un libro, lo que se plasma, creo yo, y creo que vamos a estar de acuerdo, son vivencias. Vivencias quizás no personales, pero pueden ser vivencias de otra persona y la plasma en un libro. Entonces vamos a decirlo, que son imitaciones de actos que personas hacen. Sí, es muy interesante cómo lo planteó Aristóteles, ya que él refutó lo que decía Platón, ¿verdad? De que eran dos mundos distintos, ¿verdad? Él dijo que era un solo mundo. Sí, exacto. Él decía que eran dos mundos diferentes, pero este es un solo, pero en realidad es en uno solo mundo. Lo único que esclareció que yo mi interpretación que hago es de que esta parte es un mundo dentro de otro mundo. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu realidad, vamos a decir la realidad ahorita, digamos que tú estás sentado frente al computador, pero en algún punto de la conversación te acordaste de una obra y empezaste a pensar en esa obra y hasta te imaginaste ciertos momentos o ciertos, vamos a decirlo, escenarios de esa obra. Porque yo lo hice, la verdad, porque mientras estaba explicándolo, cuando, por ejemplo, empecé a mencionar a el Hobbit, se me vinieron escenas como por ejemplo, como que estaban en una de las batallas, o cuando llegaron a la casa de Bilbo, a buscarlo como su buscador, ¿verdad? Entonces, pero se me vino a la mente esto. Entonces, está en un mundo dentro de otro mundo, que en realidad, si tú lo pensás como tú, parte de esta realidad, tu imaginación o esa realidad que tú tienes en tu mente, se te teletransporta a ese mundo. Esa es la interpretación que hago, claro, como estamos hablando, esa es mi interpretación de lo que Aristóteles quería decir, y tú puedes tener una interpretación totalmente diferente, y eso está bien. No tienes que aceptar lo que diga. Esa es mi interpretación a modo personal. Sí, a mí me pasó algo igual que estábamos hablando de la Ilíada, y yo me empecé a imaginar, porque a mí me gustó bastante esa obra,
Y a tal grado de que cuando ya empezamos a hablar de la Divina Comedia, yo no escuché el nombre de Divina Comedia, sino que yo me estaba imaginando de la Ilíada. Y por eso a la hora de dar un ejemplo, hablé sobre la Ilíada, ¿verdad? De los griegos y todo eso. Sí, y a mí, cometí ese error de confundirlo. No hay problema, para eso estábamos, porque igual, o sea, funcionó vamos a decirlo, el experimento, porque te teletransportaste, estabas tan metido en eso que, o sea, como lo asociaste a lo griego, entonces sí, pues estamos hablando de lo mismo, pero no hay ningún problema, o sea, igual me describiste lo que era la Ilíada, pues está bien, o igual si hubiéramos empezado a hablar de Odiseo, de la Odisea, ¿verdad? La historia de Ulises, igual te hubieras transportado, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que provoca la función poética, o sea, ese es lo que estudia esta parte, lo que el autor, lo que el mensaje trata de hacer contigo, o sea, en la forma en que se manda, sino que te haga crea un universo, él en su libro ya creó un mundo, creó un universo, pero a ti te toca la parte de recrearlo en una realidad diferente. Sí, así es, y a pesar de que no soy una persona muy dada a la lectura, esa obra sí me llamó bastante la atención y me gustó bastante, porque me logró atrapar. En cambio, yo no soy muy dado a la lectura, pero esa obra en particular sí me gustó. Te invito a que busques obras del tipo, de ese tipo, como la Ilíada, más un tipo de ese tipo de obra, ¿verdad? Como puede ser la Odisea, muy buena, en verdad, en la cual te va a llamar la atención, porque o sea, que vos a veces llegas a un momento en que decís, bueno, ya quiero seguir leyendo en lo que me quedé, porque quiero saber en qué termina, pero que te empapás, te impregnaste, te metes bastante en la historia. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Hay libros que no van a lograr eso, pero porque tu gusto literario no es ese, entonces no te logra captar, por muy buena obra que sea, muy galardonada, pero si no es el tipo de que a ti te gusta, que te trae, no, es mentira, no te va a lograr, no vas a lograr captar eso, mientras que con obras que así te gustan, pues eso es lo que el autor, o sea, vamos a decir que la misión del autor se logró, que es cautivarte y hacer que tú puedas crear un universo o un mundo de lo que él ya había plasmado en los libros. Sí, así es. Muchas gracias por la explicación. Entendí bastante bien lo que era esta parte de lenguaje y literatura. Perfecto, a eso estamos. No sé en qué grupo estás tú. No sabría decirle. Ok, perfecto. Igual, recuerda que todos, cada semana se suben los temas. Ahí se ponen la información y preguntas, ¿verdad? De los diferentes tutores. Y si tienes alguna duda, también hacerla, ¿verdad? Pero de verdad, muchas gracias. De mi parte, muchas gracias a todos por su atención, ¿verdad? Para mí ha sido una experiencia muy grata, pues, poder compartir poco del conocimiento que he ido adquiriendo también, ¿verdad? Porque yo soy de la parte de ciencias jurídicas, y no es que no lo veamos, pero pues nosotros vamos más, estamos más entrelazados, ¿verdad? O vamos más dirigidos a un tipo de lectura totalmente diferente, pero bueno tener esta comprensión, porque igual hasta en la sentencia se ocupa un tipo de escritura, un tipo que tenés que llegar a comprender. No te voy a decir que es bien poética, pero es de saber comprender lo que te quiere decir, lo que te quieren decir. Así que creo que vamos a tener otras sesiones, otras videoconferencias. Como repito, para mí fue un placer y un gusto el haber compartido un poco de mi conocimiento o tratar de explicarles de la mejor manera, ya que mi única misión es que ustedes en la parte del lenguaje, en el examen de admisión, tengan los mejores resultados posibles. Así que si hay alguno de los miembros de mi grupo, que soy el tutor del grupo 8, por favor siempre estén verificando los foros. Por cualquier duda que esté, ahí la vamos a resolver. Igual, cuando sea la otra videoconferencia, pues con otro tema, con mucho gusto vamos a tomar el tiempo que sea necesario para poder explicar el tema. Gracias, Douglas. Y sí, nunca pensé que fuera a ser un abogado. Para mí quizás iba a ser un licenciado en letras. Me encantó esta conferencia. Me he sentido como pez en el agua.
Ok, no, muchas gracias. Como les repito, la misión de nosotros como tutores es hacerles, pues refrescarles el conocimiento, llevarles ese conocimiento para que les sea un poco más, vamos a decirlo, que sea un poco más diluido, ¿verdad? Que no sea tan así pesado, sino que más sintetizado para su comprensión y que lo pongamos en práctica al momento del examen, ¿ok? Muchas gracias por sus palabras, de verdad. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, igual que sigan repasando y en todas sus actividades diarias, que la pasen muy bien. También que tengan mucho cuidado, seguir todas las indicaciones, mascarilla, alcohol en gel, para la prevención del COVID-19 que nos está atormentando y afectando tan enormemente al país, ¿verdad? Y espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien y hasta la próxima videoconferencia.